El Liverpool rompe una racha de 35 años. El Barça deja a Ancelotti contra las cuerdas. Eugenio Suárez vive una noche histórica en el béisbol de las Grandes Ligas y el oeste de la NBA está al rojo vivo. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Bueno, voy a intentar al menos que sea cortita y al pie, pero estuvo tan bueno el fin de semana deportivo que esto va a terminar siendo más bien larga y al espacio, más que cortita y al pie. Pero, a ver, arranco de una vez y lo voy a hacer en Inglaterra porque el Liverpool se convirtió en campeón de la Premier, algo que no es realmente noticia porque esperábamos que ocurriera desde hace ya varias jornadas, o desde hace varias jornadas sabíamos que iba a ocurrir, es la manera correcta de decirlo, pero tuvo su cuota de drama aunque fuera por unos minutos. El Liverpool enfrentaba al Tottenham, necesitaba solo un punto para ser matemáticamente campeón de la liga inglesa por segunda vez en los últimos 35 años y terminó sufriendo un poquito en esos minutos iniciales porque el Tottenham se fue adelante en Anfield. Claro, después vino una goleada, un torrencial de ofensiva y de goles de parte del equipo de Arne Slot. Luis Díaz marcó, lo hizo también Mohamed Salah para llegar a 28 goles, su segunda mayor cifra en Premier League en la historia. Y el Liverpool, con goleada de 5-1, se coronó campeón no solo con más puntos de los que necesitaba en esta jornada, sino que además lo hizo por primera vez en 35 años ante su afición, porque recordarán que su título anterior, bajo Jürgen Klopp de Premier League, ocurrió justamente en la temporada 19-20, aquella temporada marcada en el fútbol mundial por el COVID, y que en consecuencia terminó jugándose buena parte a puerta cerrada. Así que estaba contenida esa celebración de los aficionados del Liverpool, que en algunos casos sí salieron a la calle aquel año, pero más bien la comunidad y el gobierno les pidió que no lo hicieran y que contuvieran una celebración que tenía más de 3 décadas labrándose y esperándose. Esta vez lo pudo hacer a gusto, en casa, con su afición, y quizá de manera insospechada, porque nadie esperaba que Arne Slot en su primera temporada al frente del Liverpool, un técnico que venía de un éxito modesto en Holanda, hiciera campeón a un equipo que más o menos con las mismas piezas había sufrido el año anterior con Jürgen Klopp. Ojo, también es cierto esto, y los detractores del Liverpool o de Slot dirán, con cierta razón, que ha sido una Premier en la que el resto de candidatos no ha estado a la altura, empezando por supuesto por el Manchester City. Un City que hizo perder 2 ligas al Liverpool de Klopp, aún con el equipo red sumando 97 y 99 puntos para intentar ser campeón, y ni así pudo hacerlo frente al Manchester City. Si gana, por ejemplo, los 4 partidos que le restan, este Liverpool ni siquiera llegará a esos 97 puntos con los que ya perdió una Premier League el Liverpool de Klopp. Así que sí, colaboraron los rivales al no estar a la altura, pero no quita eso el éxito y el crédito para un técnico como Arne Slot, que en la celebración se acordó, como lo hizo Klopp, de él cuando se despidió, de su predecesor. Una temporada casi redonda para el Liverpool. Y digo casi porque en algún momento soñó con el triplete. Se queda solamente con la Liga, pero es un título que en Inglaterra y especialmente esta afición valora mucho. Pero además, lo más positivo es que cierra la temporada asegurando que 2 de sus talentos generacionales, 2 tipos que han marcado una era en el Liverpool, se quedarán al menos un par de años más, Mo Salah y Virgil van Dijk. Tengo que seguirme hasta España con el Clásico y la Copa del Rey que se jugó en Sevilla en medio de un clima muy tóxico. Y les dejé un video previo al partido, evidentemente hablando de lo que había significado todo el espectáculo alrededor de los árbitros, la conferencia de prensa de los árbitros quejándose del acoso de Real Madrid Televisión, la respuesta del Madrid que filtró a algunos periodistas que estaban pensando incluso en no jugar la final. Bueno, increíblemente, en medio de todo ese ambiente, y voy a tocar el tema del arbitraje, fue un partido espectacular. Fue un 3-2 dramático y fue un partido que amenazó con llegar hasta los penales, pero eso no ocurrió gracias a un gol de Jules Koundé, quizá el héroe menos esperado de la tarde. Había marcado un golazo Pedri, el Madrid contestó, un Madrid que fue muy conservador en la primera mitad, un planteamiento que hay que achacarle a Ancelotti, porque después en la segunda mitad entró un Kylian Mbappé que aparentemente no estaba al 100% de su tobillo, volvió a marcar frente al Barça, ha sido el factor común de Mbappé, pero también el factor común del francés es que no ha podido ganarle un clásico. En Liga y en Copa hasta ahora
al conjunto blaugrana. Así que el Madrid fue otro, quizás fue superior incluso de la segunda mitad en adelante, pero no le alcanzó. Koundé marcó ese gol que hizo la diferencia y que le dio el título de Copa al Barça y que deja vivo el sueño del triplete, mientras que deja contra las cuerdas a un Carlo Ancelotti que ya muchos medios se apuraron incluso a decir que va a estar fuera antes de terminar la temporada. Y aquí puede haber un tema importante de timing, porque todos sabemos que lo que le espera a Carlo Ancelotti si decide aceptar ese reto, suena casi como misión imposible, es dirigir a la selección brasileña de fútbol. Y Brasil lo quiere lo más pronto posible, y lo más pronto posible sería antes de la siguiente fecha de eliminatorias, que es en junio. La temporada se termina a finales de mayo en el fútbol europeo. Pero yo honestamente no veo razón para que un técnico que le ha dado todo lo que le ha dado al Madrid, como es Ancelotti, le vayan a cortar la recta final de la temporada. Ojo que todavía la liga está en juego. Hay un clásico el próximo 11 de mayo que se jugará en Montjuic y que es una última oportunidad de redención tanto para Ancelotti como para sus jugadores, porque es el momento en el que Madrid haga autocrítica, desde el técnico hasta sus futbolistas. Algunos de ellos lo han hecho o han hecho esa autocrítica. Otros, en el cierre de ese partido contra el Barça, se comportaron de muy fea manera, comenzando por Antonio Rüdiger, al que seguramente le caerá una sanción importante, aunque ya con las sanciones posteriores a los partidos en España no sabemos. Pero el Barça lo volvió a ser un equipo dominante, al menos en buena parte del partido, y sobre todo un equipo contundente frente a este Real Madrid. Qué noche la que vivió Eugenio Suárez, el pelotero venezolano de los Arizona Diamondbacks, que venía además metido en un slump tremendo, que estaba bateando menos de 170 antes del sábado en la noche. Bueno, hizo lo que muy pocos han hecho en la historia del béisbol. Logró algo que solamente ha ocurrido, contando la noche del sábado, 19 veces en más de un siglo de historia de este deporte profesional. 4 cuadrangulares en un mismo juego. Y lo hizo además en 4 turnos, algo que solo otros 5 peloteros habían hecho. Pero ni siquiera eso alcanzó para que Arizona ganara su juego. Y es solamente la tercera vez en toda la historia que uno de esos peloteros que ha dado 4 jonrones en un juego no puede celebrar la victoria con su equipo. Pero para Eugenio Suárez fue encaminar otra vez la temporada. De un tiro se metió en el liderato de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas con esos 4 batazos para la calle y, por supuesto, le dio un empujón a su temporada que en esa misma noche, en cuanto a promedio de bateo, pasó de 167 a 205, un promedio todavía bajo, pero que evidentemente sube como la espuma con esa noche espectacular y que puede marcar el inicio del repunte para un pelotero que ya en 2019 se encargó de pegar 49 jonrones, aunque después no ha vuelto a acercarse a esa cifra. Ha coqueteado y ha superado los 30, pero nunca ha estado tan cerca como estuvo en aquella oportunidad de los 50. Ahora tiene 10 y puede ser borrón y cuenta nueva para la temporada de Eugenio Suárez, que se mete en los libros de historia del béisbol de las Grandes Ligas con esa noche de 4 cuadrangulares. Les dije que el fin de semana estuvo lleno de drama, no solo en Inglaterra hasta cierto punto, en España, con la Copa del Rey y el ambiente en el que se jugó. En Italia, la semana pasada se cerró la lucha por el Scudetto con la derrota del Inter frente al Bologna, la victoria del Napoli que le hacía igualar en puntos la cima de la Serie A. Bueno, este fin de semana, y advertidos estaban, les habíamos dicho que iba a ser un duelo durísimo para el Inter contra una Roma que no había perdido en sus últimos 17 juegos en la Serie A. Y un Inter que tiene la cabeza también en otra competencia, porque va a jugar en la semana Champions frente al Barcelona. Bueno, sin el lesionado Marcos Thuram, sin el suspendido Bastoni, se enfrentó a esta Roma, que ha sido uno de los equipos más calientes de las últimas semanas, de los últimos meses en Italia, y terminó perdiendo. Gol de Matías Soulé derrotó al Inter, le dio la victoria a la Roma, y el Napoli aprovechó para subirse en solitario a la cima del Scudetto y sacarle 3 puntos al cuadro de Simone Inzaghi. Lo hizo otra vez con un héroe insospechado, Scott McTominay, lo que ha rendido el escocés después de salir del United y llegando al Napoli. 2 goles para él, doblete, llega a 11 en la campaña. Un Scott McTominay que va a salir en hombros del Estadio Diego Armando Maradona si el Napoli llega a ser campeón de la Serie A una vez más. Increíble lo que le ha pasado al Inter de Inzaghi, que ha perdido 3 partidos al hilo, y yo les dije, el mes de abril del Inter
puede terminar siendo como el mes de marzo del Atlético en España. Perdió contra el Bologna y se abrió esa brecha en la Liga. Pierde ahora contra la Roma. Se abre aún más esa brecha y le deja al Napoli el camino libre para ser campeón de Liga. Y antes una derrota entre las dos contra el Milan de 3-0 para perder en la Copa Italia en las semifinales. 3 partidos consecutivos perdiendo sin anotar un solo gol, un tema que tiene que preocuparle y mucho a Simone Inzaghi, que ahora tiene la prueba de fuego frente al Barcelona en semifinales de Champions. La Liga no está perdida, la Serie A no está perdida, pero ya no está en las manos del Inter. Tiene que esperar un resbalón del Napoli, que en sus últimos 4 juegos enfrenta equipos del número 13 hacia abajo en la tabla. Ahí están, por ejemplo, el Parma y el Cagliari, que, por otro lado, están peleando por no descender, así que esa es una motivación extra. Puede jugar o se puede leer de las dos maneras. Equipos hasta cierto punto que están en el fondo de la tabla porque no son competitivos, pero que se van a jugar la vida con el cuchillo entre los dientes en esas jornadas finales contra el Napoli. El Scudetto se pone mejor que nunca. Le voy a dedicar el último tema de cortita y al pie al oeste de la NBA. Y ya me meteré más adelante con la conferencia del Este. Pero el oeste ha sido muy particular porque ha marcado en este inicio de postemporada lo que vimos en la temporada regular. Hay un equipo que inobjetablemente es el mejor de toda la liga, que son los Oklahoma City Thunder, y ese equipo despachó a Memphis en 4 juegos. Barrió a los Grizzlies sin ningún tipo de problemas. Pero las otras 3 series se han puesto muy interesantes. Y voy a comenzar por la de Golden State. Los Warriors, que tuvieron que pasar por el play-in para llegar a la postemporada y que enfrentan al sembrado número 2 en la conferencia oeste, unos Rockets que tuvieron una gran temporada regular, bueno, han puesto su serie 2-1 a favor. Le robaron un juego o le ganaron un juego en Houston, pero en el primer juego en San Francisco, sin Jimmy Butler, además, Steph Curry nos recordó por qué es uno de los mejores de la historia. 36 puntos para Steph, 5 triples incluidos. Lanzó triples con la mano de cualquier defensor de Houston en la cara prácticamente, con la mano de Jalen Green en la cara, con la mano de Dillon Brooks en la cara. No hubo manera de frenar a un Steph Curry que, aún sin tener el desahogo de la ofensiva de Jimmy Butler, dominó a los Rockets de Houston para conseguir esa victoria que deja a los Warriors en gran posición, ganando la serie por ahora 2-1 y con el cuarto juego a jugarse en San Francisco. Situación distinta es la que viven los Lakers en otro duelo que, como el Golden State Houston, enfrenta generaciones opuestas, unos héroes que van de salida, bueno, al menos en el caso de LeBron James, que ya tiene 40 años, y unos que vienen llegando con mucha fuerza, en el caso de Minnesota y Anthony Edwards. Bueno, en 2 noches consecutivas, sus 2 grandes figuras, y me refiero a los de los Lakers, tuvieron cierres de juego brutales, fatales, y que terminan entregando 2 juegos a un Minnesota que ahora comanda la serie 3-1. Está contra la pared este equipo de Lakers. Irá a jugar en Los Ángeles buscando recortar distancias, pero después esta serie vuelve a mudarse a Minnesota si es que llegamos a un juego 6. LeBron James tuvo una noche desafortunada el viernes, sobre todo en los minutos finales. La tuvo también un Luka Doncic que no anduvo a la ofensiva en ese juego número 4 o en ese juego número 3 de la serie. Y después, en la noche del domingo, Luka respondió a nivel ofensivo con 38 puntos, pero a nivel defensivo no estuvo ahí. Lo siguieron atacando los jugadores de Minnesota, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, y Luka no respondió en el lado defensivo. Y es uno de esos argumentos por los cuales Dallas lo cambió. Y al final del día es un cambio que se va a juzgar a largo plazo, del que yo ya he hablado por mucho tiempo, pero si los Lakers se quedan en esta fase de los playoffs, en esta primera fase, evidentemente hay una cuota de razón para Nico Harrison y Dallas por el haber cambiado a Doncic. Esto no se ha terminado todavía, pero lo que dejaron de hacer tanto Luka como LeBron en los minutos finales de esos juegos 3 y 4 de la serie puede terminar siendo muy costoso para los Lakers contra unos Timberwolves que cuentan con un Anthony Edwards desatado, enchufado, 38 puntos en el juego 3, 43 en el juego 4 y clave, robando balones importantes y haciendo cestas importantes en los minutos finales. Pero hablando de cestas importantes, y con esto voy a cerrar cortita y al pie, la serie entre Nuggets y Clippers está al rojo vivo. Y lo mejor fue cómo terminó el sábado en la noche. Un final dramático.
había tenido Nikola Jokic una noche espectacular, como suele tener 36 puntos, 21 rebotes, 16 asistencias. Había desaparecido Jamal Murray, pero Aaron Gordon, que solo anotó 14 puntos, anotó los dos más importantes del juego, tomando ese tiro de Nikola Jokic, que buscaba terminar el partido como podía hacerlo, contra dos defensivos, en la línea de triples, tirando fuera de balance, pero ya las ha hecho así. Tiró al aro y le salió un pase, un alley-oop para un Aaron Gordon que soltó el balón en la décima de segundo exacta para ganarle el reloj y nivelar quizá la mejor serie que vayamos a vivir en toda esta postemporada. Ojalá que no, pero de la primera ronda, sin duda, esta serie que está 2-2 entre Nuggets y Clippers es la mejor hasta ahora en los playoffs de la NBA. Les dije que iba a intentar que fuera cortita y al pie y terminó siendo un pase largo y al espacio. Pero gracias a todos los que siguen este contenido todos los días, a los que se han suscrito al canal, a los que no, bienvenidos todos los días de lunes a viernes, las 3 o 4 o a veces 5 notas más interesantes para mí del deporte con un toque de análisis y contando, por supuesto, con el feedback de ustedes. Así que espero sus mensajes, escriban, que me gusta interactuar también a través de la plataforma de mensajes de YouTube y nos vemos en el próximo video. Cortita y al pie.